Permítanme leerles la porción que tenemos delante, solamente para que, por lo menos de entrada, la tengan en sus mentes y corazones. Romanos 1, 24 al 32 dice así: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que dan su aprobación a los que las practican. Como les dije, le di por título al sermón de esta mañana, Abandonados por Dios. Y es un título quizás difícil y quizás como que nos toma de sorpresa un poco. Porque por lo general, el mundo, la sociedad y la religión nos pinta a un Dios que es tan y tan buenote, tan y tan amoroso, que Él nunca rechazaría a una persona. Que esta idea de que Dios abandone a alguien es como que extraña para la religión de nuestra sociedad. No, es que Él es todo amor. Y sí, Dios es todo amor. Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. El hecho simple de que el mundo todavía está en pie y que Dios no lo ha destruido es una manifestación, una evidencia de que Dios es un Dios bueno, amoroso y misericordioso, y es un Dios paciente. Es paciente, porque aunque el hombre constantemente peca en contra de Dios, Dios sigue siendo paciente con el hombre. ¿Ve? Claro que si Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Pero a la misma vez, y hace unas cuantas semanas atrás hemos venido hablando de esto, Dios es un Dios que está airado en contra, no solamente del pecado, sino también del pecador. Porque mucha gente también, hay otra frase por ahí muy común que la gente utiliza, que no es bíblica, que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso es difícil de procesar. Porque si Dios, bíblicamente hablando, porque si Dios aborreciera el pecado, ¿verdad?, y amara al pecador, pues entonces condenaría el pecado y salvaría siempre al pecador. Pero el que se condena, al final y al cabo, por su incredulidad y por su corazón endurecido y por no recibir a Dios, el que termina condenándose no es el pecado, ¿es quién? Es el pecador. Y la palabra es clara cuando dice que Dios está airado constantemente en contra del pecador. Así que tenemos que entender, punto que quiero hacer, tenemos que entender que mientras que Dios es un Dios totalmente amoroso y misericordioso y paciente y extremadamente bueno, solamente hay uno bueno, dice la palabra, ¿verdad? Es Dios. A la misma vez, su bondad no es exclusiva ahora de la ira, del castigo y de la condenación. Ahora, porque Dios es bueno, quiere decir que Él no tiene el derecho de castigar el pecado y al pecador. Porque Dios es bueno, quiere decir ahora que su ira de alguna manera se hace nula. No, sabemos muy bien que porque Dios es bueno y es santo, 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 demanda ahora que el pecador sea castigado. La justicia de Dios es así, que aquel que peca paga por su pecado. El alma que pecare, esta alma morirá. Ustedes lo saben. Dicho sea de paso, antes de entrar al texto, Cristo Jesús en la cruz lo que nos da es el ejemplo de la ira de Dios que cae sobre el pecador.
En este caso, la Biblia es clara cuando dice que el que no conoció pecado se hizo pecado. Cristo no es pecador, pero Él tomó el lugar del pecador, haciéndose pecado por nosotros, absorbiendo el castigo de la ira divina. Así que es lo que tenemos en la cruz. Tenemos el ejemplo claro de cómo Dios toma el pecado y lo condena y castiga a la persona por el mismo. Por supuesto, en este caso, sobre los hombros de un inocente, el cual ahora a través de la fe de Él podemos los culpables ser salvos. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es el núcleo del Evangelio. Que estábamos condenados, pero que Dios cargó el pecado de Cristo, el pecado nuestro en Cristo, perdón, y que a través de ese acto sacrificial nosotros somos salvados. ¿Okay? Ahora, una de las cosas que yo les dije a ustedes respecto a esta epístola es que es una epístola centrada en el Evangelio. El núcleo de esta epístola es el capítulo 1, verso 16. Donde Pablo, y 17, donde Pablo nos da a nosotros el centro del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. El centro de la epístola, perdón, que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y toda la epístola está basada en una explicación y una aplicación del Evangelio. Pero inmediatamente Pablo nos da ese resumen corto de lo que el Evangelio es. Inmediatamente nos abre las puertas en el verso 18 a las malas noticias. Y le dije a ustedes que para poder nosotros predicar las buenas noticias, tenemos que primeramente anunciarlas malas. Muchas personas no entienden el Evangelio porque simplemente no entienden la condición en la que se encuentran. Para que el pecador pueda decir, perdona mis pecados, tiene que primeramente entender que está en pecado. Para que pueda ver la gravedad de su condición, tiene que entender cuál es el castigo que su pecado acarrea. Lamentablemente, en la mayor parte de la predicación del Evangelio hoy día se ha eliminado esta porción de la predicación. Se ha eliminado este asunto de la ira divina. Lo vimos hace ya unas cuantas semanas atrás, ahí en el verso 18, dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está airado en contra del pecado y del pecador. Y el pecador está en serios problemas, muy serios problemas. ¿Ves? Hay una falsa doctrina, enseñanza que, aunque no sea explícitamente enseñada, pero a veces está muy implícita en las costumbres y tradiciones de nosotros, y es el universalismo. El universalismo es la doctrina que enseña que eventualmente Dios manda a todo el mundo para el cielo. Que todos se salvan. Todo el mundo va para el cielo. Esa doctrina está bien incrustada dentro de la religión común del pueblo de nuestra sociedad latinoamericana, por ejemplo. Que todo el mundo eventualmente, en el momento de la muerte, podría ser el pecador más empedernido, pero llega el momento de la muerte y todo el mundo lo meten al cielo. Ay, tan bueno, sí. Que en paz descanse. ¿Verdad? Si no fue perdonado, sus pecados no fueron perdonados, si Cristo no es el Salvador de su vida y el Señor de su corazón, mi amado hermano, en paz no está descansando. Yo sé que estas palabras que los pastores a veces decimos son duras de procesar, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque en la religión hemos eliminado la realidad de la condenación. Entonces, y al hacer eso lo que hacemos es que eliminamos el Evangelio. Porque entonces, ¿para qué? Si todo el mundo eventualmente se salva, si todo el mundo eventualmente, Dios es tan bueno que eventualmente meta a todo el mundo al cielo, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ser fiel al Señor? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué estudiarla? ¿Para qué escuchar el sermón? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué hacer todas las prácticas y ejercicios de la disciplina cristiana? ¿Para qué? Si eventualmente todo el mundo se salva. Pues déjame vivir mi vida como yo quiera vivirla y después que me saquen de pena y me lleven a gloria, dicen por ahí. Que me recen unos cuantos rosarios y me metan allá arriba al cielo y ya se arregló el problema. Una vez más, porque hemos tomado la idea de la ira de Dios y del castigo y la condenación, y por así decirlo, la hemos tomado y la hemos barrido debajo de la alfombra. No queremos bregar con eso. No queremos tocarlo. No queremos verlo. O porque nos ofende, o porque nos demuestra cuán condenados realmente estamos y cuán necesitamos estamos realmente del perdón. Y estamos necesitados de que Dios nos salve. Y como el hombre siempre quiere ser el héroe de su propia película, el hombre quiere ser el centro de todo, el hombre quiere ser el que realmente puede decir, yo lo hice, yo lo logré, yo lo alcancé. Ese es el hombre. En su estado natural así es que trabaja, así es que opera. Y ahora este asunto de la ira de Dios y de la condenación lo confronta y el hombre no le gusta. Pues vamos a quitar la ofensa.
Vamos a remover la ofensa. Y la mayor parte de la predicación del Evangelio hoy día se le ha removido la ofensa. Es más, miren, el método de evangelismo más popular hoy día, se resume en estas palabras. Mira cómo se hace. Se encuentra a la persona que se le quiere predicar y se le dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Acepta a Dios y verás cuán lindo es ese plan. ¿Cuál es el problema con esta presentación del Evangelio? Ha borrado, ha quitado la ofensa. Ahora no se le está diciendo, mira, estás en condenación y en pecado. Necesitas perdón de tus pecados o de otra manera te perderás eternamente. Ay, pastor, es que eso de hablar del infierno es duro. ¿Usted sabe quién fue la persona? ¿Quién es la persona en la Biblia que más habló del infierno? ¿Sabe quién fue? Jesús. Jesús en los evangelios habló más del infierno que todas las otras personas en toda la Biblia. Sí, cuando nosotros eliminamos este asunto, realmente estamos predicando un evangelio a medias. ¿Okay? Por eso es que es difícil escuchar este tipo de mensajes. Es quizás difícil a nosotros ver y entender cómo es que Dios está airado y Él juzga y juzgará. Juzga y juzgará al pecador. Ahora, una de las cosas que yo les dije a ustedes hace semanas atrás, si se recuerdan cuando predicamos del verso 8, donde dice la ira de Dios es revelada, y les dije a ustedes en aquella ocasión que esa frase, la ira de Dios es revelada, lleva la connotación de que es constantemente revelada. ¿Okay? O sea, que Dios está de manera regular actuando en ira en contra del pecado y el pecador. ¿Okay? Aunque en su paciencia Dios a veces aguanta, pero no quiere decir que su ira está siendo anulada, aunque esté pacientemente aguantando. Lo que Dios está haciendo, lo que dice la Escritura, es que Dios está acumulando ira sobre aquellas personas que no se arrepienten. Y eventualmente, aunque no le toque la copa ahora, le tocará en el futuro. ¿Ven? Pero una de las cosas que le dije también en aquella ocasión es que aunque sabemos que viene un juicio y un juicio final a través del cual Dios de manera total y absoluta juzgará a cada alma, aún hoy día nosotros vemos que Dios obra en juicio. Dios juzga el pecado. Una de las formas en que les dije a ustedes que Dios juzga el pecado es a través del proceso natural que Dios ha impuesto sobre la creación, de la causa y el efecto, en donde lo que usted siembra, eso usted cosecha. Esa es una forma en que Dios ha programado la creación para operar, y en ese sentido natural el juicio de Dios se revela de manera regular. El alma que pecare recibe el pago de ese pecado aquí en la tierra de manera quizás temporal y limitada, y por supuesto, como dijimos, eventualmente en el cielo de manera total y absoluta. Ahora, hay un juicio divino que se revela aquí en la tierra hoy día. Hay un juicio de Dios sobre el pecador que hoy día está de manera regular y constante siendo revelado de parte de Dios al hombre. Dios de manera regular está obrando dentro de lo que yo le llamo el juicio del abandono divino. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiere decir que cuando el hombre, está tan terco y está tan incrustado en continuar en el camino de la perdición, Dios termina abandonándolo, removiendo su influencia de la gracia divina sobre la vida de esa persona y lo deja que camine en el camino de la perdición y no lo rescata de las consecuencias de sus obras malas. Y por eso es que le dije a ustedes que el título del sermón es Abandonados por Dios. Porque cuando el hombre persiste e insiste en continuar en su pecado y no darle la gloria a Dios y no obedecerlo a Dios, Dios termina literalmente abandonando a esa persona para que entonces continúe el camino de la perdición y no lo rescata. Yo sé que esto es difícil porque una vez más nosotros pensamos, no, Dios quiere salvar a todo el mundo. Sí, hay un aspecto en el cual Dios es un Dios bueno y misericordioso y su deseo de su corazón es salvar a todo el mundo, pero a la misma vez, mi amado hermano, Dios es un Dios justo y santo. Y cuando el hombre insiste, Dios lo entrega.
Vemos en el texto que leímos esa frase repetida 3 veces. Si usted es de los que le gusta marcar su Biblia o le gusta escribir, mírelo. En el verso 24, el verso 26 y el verso 28. Se repite la misma frase. 3 veces se repite. Dios los entregó. ¿Ok? Dios los entregó. La verdad central de esta porción es esa, como dije ahorita. Que cuando el hombre persiste en abandonar a Dios, Dios abandona al hombre. ¿Ok? La palabra griega detrás de esa frase es paradidomai. Tiene el sentido, mire, tiene el sentido de entregar a juicio o a prisión. Tiene el sentido de dejarlo en la consecuencia de sus acciones. Mire, Pedro utiliza la misma palabra en su segunda epístola, capítulo 2, verso 4, cuando él hace referencia a los ángeles caídos que fueron puestos en prisiones por parte de Dios. Mire lo que dice allá. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservándolos para juicio. Note cómo Pedro utiliza esa misma palabra ahí. O sea que por el pecado de los ángeles, en este caso, Pedro está hablando de los ángeles que cayeron y pecaron gravemente. ¿Saben que una clase rápida acerca de los ángeles? Hay ángeles buenos y ángeles malos, ¿verdad? Los ángeles santos y los ángeles caídos. Y dentro de los ángeles caídos, hay ángeles que están por ahí rialengua haciendo cosas, demonios, ¿verdad? Y hay otros que están ya en prisiones, están atados. Dios tiene a unos cuantos ya en fosos de tinieblas, encarcelados eternamente. No los va a dejar salir. Y Pedro dice, a esos ángeles Dios los entregó a fosos de tinieblas. O sea que Dios los empuja y los pone dentro de lo que su pecado merecía. Y es lo que Dios literalmente ahora hace con el hombre, que persiste, que desea continuar en el pecado. Dios ahora lo entrega a las consecuencias del mismo. Dios lo pone, por así decirlo. ¿Quieres caminar por el camino de la perdición? Pues continúa caminando por el camino de la perdición. La misericordia de Dios es removida, la gracia de Dios es removida, y el hombre ahora por consecuencia, cuando la gracia restrictiva de Dios es removida, el hombre por naturaleza va a caer más y más constantemente de un estado de perdición a un estado de perdición más grave, a otro más grave, a otro más grave. Esa es la historia de la humanidad. Por así decirlo, cuando el hombre cayó en el huerto de Edén, en la caída, como le decimos, ¿verdad? La caída no nos dio un mundo caído, sino que nos dio un mundo cayéndose. No sé si comprende lo que quiero decir. Que no es el hombre y la humanidad de manera constante ha ido en un proceso progresivo de perdición de un estado más grave a otro estado más grave. Y los pecados de la humanidad han ido siempre en aumento. Y aunque quizás han habido temporadas de descanso y temporadas, mi amado hermano, en que el hombre, quizás en el caso de nosotros, en la historia moderna, por causa de la predicación del evangelio, la sociedad crea una moral y crea una conciencia y tiene la tendencia a apartarse del pecado. Eventualmente, mi amado hermano, vuelve y cae en el estado original y aún peor en el que se encontraba. Es el caso de la nación en que nosotros vivimos. Por aquí en Estados Unidos. Sus inicios fueron bastante cristianos. No estoy diciendo que fue una nación cristiana en todo el sentido de la palabra, porque no todo era cristiano, pero fue una nación bastante basada en principios bíblicos. El ser cristiano en esta nación no era algo de avergonzarse, sino era algo de enorgullecerse. El orar públicamente era algo que era practicado de manera común. Leer la Biblia en los lugares públicos era algo que era regular. No era algo fuera de lo común. Pero aún nuestra nación hoy día, usted sabe muy bien, que ha ido caminando de un estado de perdición a otro estado de perdición. Y yo puedo decir ahora mismo, honestamente, que probablemente estamos en esta escalinata de descenso, en donde Dios está, por así decirlo, abandonando, dejando que nuestra sociedad siga y persiga los deseos de su corazón y los pecados que eventualmente condenarán y destruirán la nación. ¿Okay? Ahora, veamos al pasaje que tenemos delante a considerar. Como dije, hay una progresión. Es como una escalera de descenso. De un nivel más grave, más profundo, más oscuro y más terrible a otro nivel. ¿Okay? Y como dije, yo creo que usted puede ir viendo el paralelo de lo que Pablo nos enseña aquí en esta porción con la sociedad en que nosotros vivimos hoy día.
en donde el rechazo a Dios ha llevado a que de manera general nuestra sociedad caiga en el estado de rebelión espiritual que Pablo describe en esta porción. ¿Okay? Ese abandono divino que es resultado del rechazo y el abandono del hombre. Mira lo que dice el verso 24. El verso 24 comienza con las palabras por consiguiente. O sea que está basado, cada vez que usted lea un texto bíblico, por favor, párese, si usted está leyendo sus Biblias, y usted lee un por consiguiente, por lo cual, por lo tanto, o por qué, o de tal manera. Cada vez que usted vea algo así, haga una pausa y mire hacia atrás. Porque eso es una conjugación, está diciéndote hay algo anterior que tienes que observar para entender lo que se va a decir ahora. Aquí el verso 24 comienza con un por consiguiente, dándonos a entender que ¿qué? Que hay algo más atrás que tiene que ser considerado. ¿Y qué es lo que está más atrás que tiene que ser considerado? Pues simplemente lo que Pablo ha dicho, de que la ira de Dios se revela contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Y si usted lee los versos anteriores, usted va a ver allí que el apóstol Pablo nos habla de que el hombre, aunque recibió una revelación general de parte de Dios a través de la creación, a través del orden creado, los atributos de poder de Dios son manifestados y el hombre está sin excusa. ¿Qué hace el hombre con la revelación de Dios? La rechaza. Y en vez de aceptar al Dios creador de todas las cosas, Pablo dice que el hombre cayó en la idolatría. Y allá en el verso, por ejemplo, número 22 y 23, él dice que profesando ser sabios se volvieron necios. Y mira lo que dice el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que el hombre ha hecho desde el principio. Ha tomado a Dios, y como no le gusta a Dios, porque Dios lo juzga, y Dios es el dueño de todas las cosas, y tengo que rendir cuenta a Él, ¿verdad? Como no le gusta la idea de Dios, el hombre sustituye a Dios ahora por imágenes, por ídolos. Y no solamente imágenes de estatuas, sino ídolos en sus corazones. Y como el hombre no quiere aceptar a Dios, ahora vemos el verso 24. Por consiguiente, como el hombre se torna a la idolatría, en vez de adorar al Dios creador de todas las cosas, adora ahora a los ídolos de su corazón. Por consiguiente, mira lo que Pablo nos dice, Dios lo entregó. Dios lo entregó a una mente de impureza y a la lujuria de sus corazones. Ahora noten algo, antes de entrar directamente ahí. Dios abandona al hombre y no es porque Dios es un Dios caprichoso, es porque hay una razón para abandonar al hombre. Cuando usted nota el verso 24 dice por consiguiente, mirando hacia atrás, el hombre cae en idolatría. ¿Qué hace Dios? Dios lo entrega. Verso 24 y 25. El verso 25 dice ahora, porque el hombre ahora no quiere darle a Dios la gloria y porque el hombre no quiere adorar a Dios y en vez de servir al Creador, sirve a la criatura. Sigue el verso 26, dice, Dios lo entrega ahora a pasiones que están completamente corrompidas. Luego el verso número 28 vuelve y repite el mismo caso, en donde viene y dice, porque el hombre no quiso considerar a Dios, Dios lo entregó. La razón por que Dios abandona al hombre, una vez más, no es porque Dios es un Dios caprichoso, sino porque el hombre en su terquedad, en la dureza de su corazón, en su incredulidad, persiste en no querer seguir, recibir, adorar, servir, reconocer a Dios. Y como el hombre persiste, Dios lo entrega. Veamos entonces las tres escalinatas, por así decirlo. El proceso de descenso espiritual. Verso 24, por consiguiente, dice, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Okay? El hombre, mire, ¿sabe cuál es el primer paso de una sociedad que es abandonada por Dios? La rebelión sexual. Una sociedad que está siendo abandonada por Dios es una sociedad que está sexualizada impuramente.
Y usted sabe, mi amado hermano, que esa es la sociedad que nosotros vivimos hoy día. Entendamos algo antes de proseguir allá. Dios creó la intimidad entre el hombre y la mujer con propósitos buenos. Y que el sexo en sí mismo no es malo. Dios lo creó con propósitos buenos. Dios creó todas las cosas y las hizo buenas. Y en el principio le dijo al hombre y a la mujer, multiplicaos, ¿verdad? Creen hijos, tengan hijos. Y Dios creó al hombre y a la mujer y la intimidad con propósitos buenos. Pero el hombre, por supuesto, todo lo que Dios hace bueno, lo corrompe. Nosotros, mi amado hermano, vivimos en una sociedad extremadamente sexualizada. En donde desde la época, por ejemplo, podemos ir a los 60, 70 hacia acá. El movimiento hippie, la liberación sexual, por ejemplo, en donde pues era bueno ahora, la idea ahora de tener relaciones con cualquier persona, sin importar quién es, de dónde sea, tomó lugar. El sexo prematrimonial se comenzó a ser muy común en la sociedad hoy día. El divorcio comenzó a hacerse rampante, por supuesto, porque como ya no me gustas tú, me gusta la otra o me gusta el otro, pues me separo. Ahora, lo que Dios unió, que el hombre no separe, eso se echa al olvido, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? El punto es que la sociedad en que vivimos ha ido aumentando en permitir los deseos impuros del corazón del hombre. La pornografía se ha convertido en uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad hoy día. Hoy a veces usted tiene que tener cuidado hasta cuando enciende el televisor. Hermano, usted no, hasta por las autopistas conduciendo a veces. Estaba de vacaciones en Puerto Rico. Y no sé si es algo que hacen más en Puerto Rico que aquí. Yo no sé el caso, pero a veces los anuncios de las pancartas grandes de las autopistas. ¿Pero para qué tienen que poner a la mujer vestida de esa manera en una pancarta tan grande? ¿Por qué? Porque utilizan el sexo, la sexualidad para tratar de promover y vender y mercadear. ¿Ve? Usted no puede ver un deporte sin a veces ser expuesto a contenido que no es saludable para la mente y el corazón de las personas. ¿Okay? Cuando Dios entonces abandona al hombre por su rebeldía y por su incredulidad y por su ahora idolatría, viene lo que podemos decir es la impureza rebelde y egoísta del corazón del hombre, que termina llevando al hombre a deshonrar sus propios cuerpos. Cuando los hombres buscan glorificar sus propios caminos y satisfacer sus cuerpos a través de la indulgencia vergonzosa de los pecados sexuales y de otro tipo, sus cuerpos junto con sus almas son deshonradas. Comienzan ahora literalmente a llenar su corazón de toda inmundicia y de toda impureza. Cuando el hombre busca elevarse a sí mismo para sus propios propósitos y según sus propios estándares, inevitablemente él va a hacer lo contrario. Entre más el hombre busca glorificarse a sí mismo, más se deshonra a sí mismo. Es el punto que Pablo dice ahí, nos da ahí. Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí mismos sus propios cuerpos. Se deshonraron entre sí mismos. El hombre busca exaltarse, satisfacerse a sí mismo, termina deshonrándose a sí mismo. El camino de la humanidad caída es siempre hacia abajo y nunca hacia arriba. Es un proceso constante de caída. Cuando más se exalta a sí mismo el hombre, más declina. Cuanto más se magnifica a sí mismo, más se disminuye. Cuanto más se honra a sí mismo, más se deshonra. El hombre en su estado natural y en su pecado, entre más se concentra en satisfacerse a sí mismo, menos gloria se trae a sí mismo. Es el punto que Pablo nos hace aquí. En donde el hombre, por su pecado, cae en unas prácticas que en vez de darle gloria al hombre y traerle exaltación, trae total deshonra al hombre. Ahora, cuando dice ahí que Dios los entregó, ¿quiere decir eso que Dios los hace pecar? ¿Quiere decir cuando dice Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones? ¿Que Dios los está haciendo pecar? ¿Quiere decir eso? Pues la respuesta es no. Sabemos muy bien que Dios no hace pecar a nadie. La Escritura es clara en que Dios no tienta a nadie, ¿verdad que sí? Dios no es el autor del pecado y Él no peca ni tampoco hace que nadie peque. Note lo que está diciendo. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. O sea, que Dios los deja, permite, los abandona a que continúen practicando lo que ya está dentro de sí mismo. ¿Entienden lo que quiere decir? No es que Dios los insta o los impulsa a pecar, sino que lo que ya está en el corazón del hombre, por la dureza de su corazón, Dios dice, pues continúa.
Dios lo entrega a la impureza y la lujuria de sus corazones. ¿Okay? Lo que estamos viendo aquí es que Dios literalmente remueve su influencia sobre los corazones de estos hombres desobedientes e idólatras y les permite que continúen y aún más penetren más profundamente en el pecado que ya habían escogido cometer. Es como si tienes un bote en un río y la corriente está dando al bote, pero Dios está sosteniendo la soga. Pero los que están en el bote no quieren venir a Dios. Y continúan rechazando y rechazando y rechazando. Eventualmente Dios suelta la soga. Eventualmente Dios dice, ¿quieres continuar en el camino del pecado? Continúa en el camino del pecado. Y Dios, el primer paso entonces, como dije, cuando Dios remueve su influencia positiva, es una rebelión sexual masiva, mi hermano. Y no es más, compárelo con nuestra sociedad hoy día. Haga un lateral con nuestra sociedad hoy día, por favor. Mira la sociedad en que nosotros vivimos. Extremadamente sexualizada. Hoy día tenemos hasta ya temprana edad, cuando eran años de inocencia. Los años de inocencia se han ido removiendo cada día más y más. Hoy día tenemos niños que ya a los 8 y 9 años ya de inocencia ha sido perdida. ¿Por qué? Porque es tan fácil, es tan sencillo tener acceso a contenido impuro que corrompe la mente y los corazones del hombre y de la mujer. Está todo abierto en el internet, en la televisión, en las revistas, en el periódico, en cualquier lugar hay acceso a material, especialmente con el advenimiento del internet. Es como si le echaran gasolina al fuego. Si el hombre venía aumentando en el contenido de su pecado y en la lujuria de sus corazones en la época de los 70, 80, 90, cuando llegamos a los 2000 y se encendió lo que conocemos como el internet, se abrió la puerta, es como si le echaran gasolina al fuego. La reproducción de la lujuria y de la inmoralidad, mi hermano, ha ido en aumento. Una cosa increíble. Es increíble. Y hoy día tenemos cosas como estas, que ahí usted puede usarlo para el bien, pero también para el mal. Es bien privado hoy día. Es bien privado hoy día. Yo recuerdo años atrás, cuando mi esposa y yo nos casamos, íbamos a una tienda de rentar videos, aquí la ruta 80, no muy lejos de aquí. Y usted sabe que eso ya no existe, eso casi no existe hoy día. Eso de ir a buscar un cassette o un DVD para usted verlo y rentarlo por 2 o 3 días, ya eso se desapareció. En la parte de atrás de la tienda había una porción con unas ventanas negras y decía las letras de la puerta, sección de adultos. No tengo que ser explícito, ¿verdad? Ustedes saben lo que quiere decir. Fíjense, el que entraba ahí siempre entraba como que a ver que no me vean. Con la gorra se tapaba un poco. Ya hoy día no es necesario. Hoy día el que quiere llenarse la mente de impureza no tiene que hacer nada más que tomar una cosa de esta y abrir la ventana del internet y buscar el contenido. Está todo accesible. No es más, el primer paso para una sociedad que es abandonada por Dios es la rebelión sexual. Cuando el hombre ahora comienza a practicar todo tipo de actos sexuales inmorales que lo deshonran a sí mismo. El próximo paso, vamos a ver el próximo escalón en la escalinata de descenso, ¿verdad? El próximo paso es la revolución homosexual. Comenzamos con una rebelión sexual y luego tenemos una revolución homosexual. Que es lo que Pablo nos dice ahora en el verso 26 y 27. Pero antes de llegar allá, mire lo que dice el verso 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y abandonaron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Una vez más, aquí Pablo nos da la razón por la cual Dios está abandonando al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Dios es la verdad suprema del universo, es la realidad absoluta con la cual el hombre tiene que lidiar, pero en vez de lidiar con Dios, en vez de reconocerlo, el hombre trata siempre de ocultarse de Dios y en vez de tomar y aceptar la verdad de Dios, suprime la verdad de Dios y la sustituye por la mentira.
¿Por cuál mentira? Por cualquier mentira, no importa cuál sea, siempre y cuando no sea Dios. Siempre y cuando no sea la verdad de Dios, el hombre se cree cualquier cosa, cuestión de que no sea Dios. Sustituyen y reemplazan al Dios verdadero y la verdad absoluta de Dios por la mentira, cualquiera de ellas que sea. Y aman este lugar. Mira, allá en el capítulo número 3 de Juan, Jesucristo, hablando de la condición del hombre, para que entendamos este aspecto del rechazo del hombre a Dios y la terqueza del hombre en no creer. Jesucristo allí dice lo siguiente, verso 18 al 20. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. Mira lo que dice Jesucristo. Este es el juicio. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ese es el caso del hombre. Dios viene con la luz, se la enciende para que el hombre pueda ver el camino a seguir. ¿Y qué hace el hombre? Se tapa los ojos. Se venda los ojos. Se encierra en la cueva. No quiero ver, no deseo ver. Es el caso. Cambian la verdad de Dios y en vez de adorar a Dios, mira lo que dice el verso 25. En vez de adorar a Dios, dice que adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Sirvieron y adoraron a la criatura en lugar del Creador. Se intercambian, mi amado hermano. Ahora, los propósitos se intercambian, ahora las prioridades, debo decir. Y Dios, que tiene toda la prioridad de adoración, se le quita esa prioridad de adoración y se le entrega a la creación. Miren, no se vea tan lejos, eso es lo que tenemos hoy día. A mí siempre me ha sorprendido cómo es que tantas personas valoran más la vida animal que la vida humana. Es una realidad. Hacen lo que sea por rescatar los huevos de las tortugas que están enterrados en la arena del mar, allá en la orilla del mar. Pero no tienen ningún problema con que miles y miles de niños diariamente sean asesinados en clínicas de aborto. Y ahorita voy a explicar por qué eso que ocurre. Ese es el efecto de la mente depravada. ¿Okay? Se adora a la criatura en vez del creador. Cuando se adora a la criatura en vez del creador, se tuercen las prioridades. Y entonces se devalora lo que tiene valor y se le da valor a aquello que no tiene valor. No estoy diciendo que seamos irresponsables con la creación. Yo nunca he sido así. Me molesta cuando veo gente maltratando, tirando basura y haciendo cosas que no. Eso me molesta. Pero tampoco voy a darle más valor a la criatura que al humano, por ejemplo, porque en el humano está la imagen de Dios. Pero la gente hoy día ama más la creación que al creador de la creación. Se intercambian. Y por tal razón, miren eso, por tal razón, ahora prosigue el próximo paso. Por esta razón, verso 26, Dios los entregó a pasiones degradantes. Aquí viene el próximo paso. Primeramente, la lujuria en sus corazones. Se deshonraron los cuerpos entre sí mismos. Y ahora viene el próximo, pasiones degradantes, o como le dije, la revolución homosexual. Mira lo que dice Pablo. Estas pasiones degradantes, mira cómo las define. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. ¿Qué es la función natural? No tengo que ser explícito una vez más, pero usted entiende lo que quiere decir. Dios creó al hombre y a la mujer para ser complementarios. Por eso es que en la fisiología del hombre y la fisiología de la mujer tenemos diferentes órganos. Porque Dios nos creó así, para complementarnos el uno al otro. Pero ¿qué hace el hombre? Dice que cambia la función natural. Lo que Dios diseñó, el hombre ahora lo tuerce y pone otra función. Y dice, aún las mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer. ¿Usted entiende lo que eso quiere decir? Se encendieron en lujuria unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Okay? Ese es el próximo paso. Cuando el hombre rechaza, escuche bien esto, cuando el hombre rechaza al autor de la naturaleza, inevitablemente rechaza el orden de la naturaleza. ¿Okay? Déjeme repetirlo. Cuando el hombre rechaza al autor de la naturaleza, inevitablemente rechaza el orden de la naturaleza. ¿Cuál es el orden de la naturaleza? En el caso del hombre y la mujer. El hombre de la naturaleza es que un hombre y una mujer se unan. Fue establecido en Génesis.
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y serán una sola carne. Eso lo sabemos hasta desde el principio. Pero cuando el hombre rechaza a Dios, rechaza el orden que Dios estipuló sobre la naturaleza. Y es contra naturaleza realmente las relaciones homosexuales, porque de dos mujeres no puede salir una criatura, tampoco de dos hombres. Dios implementa la intimidad entre el hombre y la mujer con el propósito final, por supuesto, del amor y la pasión entre ellos como pareja, pero también primordialmente para la reproducción, para que la gloria de Dios sea ahora promulgada en la imagen de Dios a través de miles y miles de personas en esta tierra, que muchos de ellos Dios salve y los rescate y los hace sus hijos, pero usted no puede tener reproducción en donde existen dos mujeres o dos hombres en una relación. Y mira hasta el punto entonces donde llega. Pero entonces buscamos a un donante. Buscamos a un donante que nos done lo que necesitamos. O buscamos a una tercera persona. Mira este punto donde llega, donde se rompe lo que es natural. Lo natural, que es que un hombre y una mujer se unan y en su relación reproduzcan hijos. Lo natural, el hombre ahora rompe lo natural y va contra la naturaleza, teniendo relaciones unos con otros que son ilícitas delante de Dios. Y ahora buscando la manera, escuchen, buscando la manera de reproducirse y aún tener hijos de una manera completamente aberrante. Hoy día terminamos teniendo, escuche esto, hoy día terminamos teniendo mujeres que se hacen hombres y después se embarazan de un hombre que se hizo mujer. Búsqueme usted cómo usted comprende esa cosa. ¿Cómo usted entiende eso? ¿Hasta dónde llega la corrupción del hombre? ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios los entregó, mire bien, una vez más, a pasiones degradantes. ¿Okay? Las pasiones, las lujurias de los corazones de los hombres los lleva a cometer pecado de todo tipo y luego los lleva al próximo paso del descenso, que es la relación homosexual. ¿Okay? Miren, no voy a entrar a hablar mucho del homosexualismo porque no es el punto del mensaje hoy día, pero nosotros sabemos muy bien que el homosexualismo es pecado delante de Dios. Hoy día, mi amado hermano, a mí me quitaría, hay iglesias que se meten en problemas por predicar este mensaje. Hoy día usted se atreve a decir que el homosexualismo es pecado y usted tiene precio sobre su cabeza, mi amado hermano. Precio sobre su cabeza tiene hoy día. Es más, yo creo que llegar al punto en que la fidelidad a Dios de las iglesias va a ser medida en este punto específicamente. Específicamente aquí es donde en nuestra sociedad vendrá la persecución. Ya eso se da. Ya lo hemos visto. Ahora ya en Colorado, un repostero que es cristiano decide no hacer un pastel, un bizcocho para una boda de unos homosexuales porque va contra su conciencia participar en tal cosa. Terminó perdiendo la repostería. No dude que eventualmente tratan de entrar a las puertas y nos las quieran tumbar y decir aquí, o me casan aquí o veremos a ver. ¿Verdad? Yo quiero que el pastor de esa iglesia me case siendo dos hombres o dos mujeres. Yo digo, lo siento, yo no puedo practicar tal cosa. Yo soy un creyente en la palabra de Dios y mi conciencia no me lo permite. No dude que eventualmente traten de obligar a los pastores que hagamos tal cosa. O que perdamos los privilegios entonces de libertad de religión si no lo hacemos. O perdamos nuestro estatus como ejemplo de excepción de impuestos que tenemos como iglesia. O perdamos cualquier otro privilegio que podamos tener. Porque no queremos caer en línea con lo que la sociedad ha demandado y ha dicho que todo el mundo debe creer hoy día y debe practicarse hoy día. Nosotros sabemos muy bien que el homosexualismo es condenado por Dios. Allá en 1 Corintios 6, 9 al 11, Pablo lo dice. No os deje engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es claro. Note que Pablo no solamente menciona el homosexualismo, sino que menciona ¿qué? Una serie de muchos otros pecados también. Los idólatras, los adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, etcétera, etcétera, borrachos. Ninguno de ellos pueden ser parte del reino de Dios. Lo precioso es esto, y Pablo lo dice ahí. Lo precioso es esto. Mira lo que Pablo dice en verso 11. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados. No es imposible para Dios santificar y lavar a alguien en una condición así. Así que nosotros predicamos, sí, el evangelio y predicamos que hay condenación por el pecado, pero a la misma vez predicamos que hay lavamiento de ese pecado. Hay la oportunidad y hay ahora el proceso para ser librado de esa condición. No importa quién sea
idólatra, inmoral, adúltero, afeminado, homosexual, ladrón, avaro, borracho, difamador, estafador, no importa cuál sea. Pablo dice, muchos de ustedes eran así, pero fuiste lavados y fuiste justificados. Dios los sacó de esa condición. Así que hay buenas noticias aún para los que están en esa condición. Miren, lo triste del caso es esto, en el aspecto del homosexualismo. Lo triste del caso es que tenemos tantas y tantas personas en la iglesia hoy día. La iglesia, tratando de justificar este pecado y muchos otros pecados más, pero específicamente este, se ha convertido, mi amado hermano, como el punto que define a la gente hoy día. Si usted no está en ese campo, usted tiene problemas. Si usted no da la aprobación, usted es perseguido. Y muchas iglesias hoy día, junto con la bandera de Estados Unidos y la bandera de la Biblia o la bandera del cristianismo, vuelan la bandera del orgullo homosexual. Y lo ponen en las pancartas al frente de las iglesias. Aquí recibimos y practicamos y somos orgullosos de esto. ¿Saben? Yo no sé si ustedes se recuerdan, para los que son más nuevos aquí en la iglesia, cuando yo entré como pastor hace 5 años atrás, nosotros pertenecíamos a la American Baptist Church, a la iglesia bautistas americanas. Y después de 2 años yo aquí con ustedes pastoreando, nosotros nos separamos de esa 1 año y medio creo que fue. Nos separamos de esa denominación. Porque ya abrió las puertas. Ya abrió las puertas a recibir y a practicar. Y no es problema si una iglesia quiere tener eso, pues no hay problema, puede ser parte de la denominación. Nosotros no vamos a juzgarlo de ninguna manera. Y nosotros nos separamos y nos unimos a otra denominación bautista porque no íbamos a estar dentro de una denominación en donde el evangelio no es predicado de manera fiel y verdadera. ¿Okay? Punto es que es triste ver, mi amado hermano, cuántas iglesias hoy día están aceptando, justificando y condenando a cualquier otra persona que no acepte lo que la sociedad hoy día lo da como norma, es la práctica homosexual. ¿Okay? Pablo nos dice en el verso 27 que este pecado, y como todo otro pecado, no se queda sin consecuencia. Dios ha estipulado que el pecado reciba en sí mismo la penalidad correspondiente al mismo. Es lo que dice en el verso número 27, cuando él dice que hombres con hombres se encendieron unos con otros, recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Usted tiene la oportunidad en alguna ocasión de ver algún video o de hablar con una persona que estuvo dentro del movimiento homosexual y que han sido librados de eso. Hay muchas personas que son creyentes hoy día, que estuvieron dentro de ese movimiento. Y muchos de ellos pueden testifican de las cosas que se hacían y los sufrimientos que ellos pasaron y muchas de las enfermedades que sufrieron por practicar actos sexuales contra la naturaleza. Lo dejamos ahí. Yo creo que ustedes lo entienden y no hay necesidad de ser explícito en eso. ¿Okay? ¿Saben qué? Antes de proseguir, antes de llegar al último punto. Yo creo que hay una forma muy eufemística que la palabra siempre trata estos temas sin necesidad de ser explícitos, ¿verdad? No hay necesidad de usar el lenguaje vulgar ni necesidad de hacer referencias directas a ninguna práctica vergonzosa. Ustedes comprenden lo que quiero decir. Y la palabra siempre utiliza con mucho tacto la palabra nunca. Ustedes ven a Pablo siempre dice actos deshonrosos unos con otros, pero no nos dice cuáles son. No hay necesidad de ser nombrados, no hay necesidad que en medio de los santos de Dios nosotros tengamos que indulgir nuestras mentes en todo ese tipo de cosas. Es suficiente con decir actos deshonrosos. ¿Amén? Mira el último paso, el último escalón en la escalinata de descenso. Primero, una rebelión sexual, la lujuria de los corazones, una revolución homosexual. Totalmente la sociedad comienza ahora a practicar estos actos homosexuales, justificarlos, aprobarlos, etcétera, etcétera. Y llegamos al final, verso 28, y Pablo dice, la mente depravada. Dios los entrega a la mente depravada. Verso 28 dice, y así como ellos no tuvieron en bien a reconocer a Dios, repite una vez más la razón, Dios está justificado, escuche bien esto, Dios está justificado en abandonar al hombre en su pecado porque el hombre persiste en no reconocer a Dios. Como adoraron a la criatura en vez del Creador, y como dice el verso 28, no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios ahora los entregó a una mente depravada para que hiciera las cosas que no convienen. ¿Qué es una mente depravada? Vamos a tratar de definir eso un poco. ¿Qué es una mente depravada? Es una mente que ahora, mi amado hermano, está pervertida, engañada. La mente que encuentra a Dios sin valor se vuelve en sí misma una mente sin valor. ¿Okay? No es que no pueda ser inteligente, no es que no pueda conocer mucha materia, porque Dios ha dotado al hombre con mucha inteligencia. Y el cerebro del hombre tiene la capacidad de aprender muchas cosas, datos profundos de la naturaleza, de las ciencias, etcétera, etcétera.
no es que no pueda ser inteligente y no es que no pueda aprender mucha materia, sino que es incapaz de comprender las verdades más grandes y absolutas. La moral divina es ajena a la mente depravada. ¿Okay? Y por tal razón no tienen la capacidad de aceptar lo que es bueno. Es una mente predeterminada y dispuesta a hacer las cosas que no son propias y a rechazar todo aquello que es verdadero, bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Es una mente depravada que ya de antemano ha determinado totalmente rechazarlo y no aceptar la verdad divina. Y llega el punto, mire hermano, llega el punto en el cual la mente, aunque pueda ser muy inteligente en las materias y en muchas otras cosas más, llega un punto en que no hace sentido las filosofías, las ideologías y los pensamientos que la mente depravada tiene. No hacen sentido. Son contraproducentes, son contrarios y dicen y hacen cosas, mi amado hermano, que a veces yo me quedo sorprendido y digo, ¿cómo es posible que un hombre o una mujer, un ser humano con una capacidad mental pueda tener ese tipo de ideas tan ilógicas y tan contraproducentes? Es porque ya han llegado a un lugar, mi amado hermano, en donde el pecado en su corazón ha crecido tanto que su mente es incapaz de razonar sobre aquello que es bueno y que es moral y que es justo y que es divino y que es estipulado por Dios en la naturaleza y en su palabra. No pueden procesarlo, no pueden aceptarlo. Y es más, usted trata de argumentar con una persona con una mente así, mi amado hermano, lo que le va a esperar quizás una bofetada o un puño en la cara, porque es que no, sus emociones los controlan. No sé si usted los ha visto por televisión, gente a veces en las protestas y cosas así, hacen cosas tan irracionales. Usted no puede razonar con ellos. No puede, no hay forma de razonar con ellos. Porque su mente está a un nivel de total depravación. Yo puedo darle muchos ejemplos a ustedes respecto a cómo una mente depravada opera. Muchísimos ejemplos. Solamente déjenme mencionarle quizás uno, dos o tres de ellos solamente. Por ejemplo, déjenme dar, estos son ejemplos para que ustedes comprendan el acto de una mente depravada, cómo es que se torna totalmente ilógica. Hoy tenemos, escuchen esto, hoy tenemos hombres que porque se sienten mujeres, compiten ahora en deportes de mujeres y están destrozando a las mujeres en los deportes de las mujeres. Porque son hombres, vestidos, son transgénero. Esto es tan contraproducente, es como que tan ilógico. Yo no lo comprendo, porque pues entendiendo la verdad de Dios y teniendo una mente dominada por la verdad de Dios, esto me es contraproducente. Las mujeres que por tanto tiempo han luchado y peleado para ser representadas también equitativamente dentro de los deportes. ¿Sabe que originalmente los deportes eran todos de varones? Esos deportes de mujeres no existían. Casi nada. Desde las carreras al baloncesto, al soccer, al béisbol, etcétera, etcétera, o artes marciales o lo demás. Todo eso era el hombre. Los deportes, entonces la mujer siempre peleando. Queremos también nosotros hacer deporte. Pues muy bien, le abre la puerta a los deportes a las mujeres. Y se hace deporte para las mujeres. Pero ahora tenemos hombres que se sienten mujeres entrando a las competencias de mujeres para... Mira, han habido historias. En un boxeo, una pelea de boxeo, un hombre que se transgénero entra a pelear y por poco mata a la mujer con la cual estaba boxeando. Claro, mi hermano, porque es que entendemos que la fisiología, la composición física del varón es diferente a la de la mujer. Hay excepciones, claro que sí hay excepciones. Hay hombres que son extremadamente debiluchos y mujeres que son más fuertes, entendemos eso, pero son la excepción a la regla. Por lo general sabemos muy bien que el varón tiene una composición genética en su cuerpo que le da más fuerza a la mujer. Aunque quizás la mujer tenga más resistencia al dolor, porque Dios la creó así para poder tener las preñeces. Por eso es que los hombres se enferman y rápido se echan a morir. Ay, me muero, ¿verdad? Dios le dio más resistencia al dolor a la mujer, pero le dio más fuerza al hombre. ¿Por qué? Porque con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan tuyo de cada día. Esa es la forma en que Dios diseñó al hombre y la forma en que Dios diseñó a la mujer. Y ahora tenemos gente en la sociedad tratando de justificar tales cosas, tales actos que no hacen sentido. Aquí, no sé si te han leído las noticias, pero aquí en Connecticut hay una demanda de un grupo de jovencitas, escuchen esto, un grupo de jovencitas de escuela superior están demandando a la escuela y el Estado y otras organizaciones más porque ellas no pudieron cualificar para las competencias, creo que fue nacionales,
de correr, porque un grupo de varones, que ahora son transgénero, varones transgénero, que se sienten mujeres, compitieron entre la competencia de las muchachas y ganaron los lugares de cualificación y las muchachas se quedaron fuera. Se descualificaron las jóvenes, porque un grupo de varones se sienten mujeres y compiten. Hay una demanda que está ocurriendo ahora. No sé qué terminará, no sabemos, pero el punto es este. Qué ilógico, una vez más, qué ilógico es, por supuesto, porque esto es algo que produce ¿qué? No lo produce la palabra, no lo produce una mente dominada por la verdad de Dios, lo produce ¿qué? Lo produce una mente depravada. Una mente depravada. ¿Ok? Miren otro ejemplo de esa mente depravada. Hoy tenemos padres, esto se está dando muy común en la sociedad. Tenemos padres que rehúsan llamar a sus hijos o bebés cuando nacen con los pronombres varoniles o femeniles, porque ellos dicen, yo no sé si terminará siendo hombre o mujer. Y tengo que esperar que el niño decida si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Y cuando él me diga a mí lo que él quiere ser, o lo que ella quiere ser, el bebé quiere ser, pues entonces le llamaremos niño o niña. Eso está muy, muy común ahora en la sociedad hoy día. Padres que tienen un varón y que a los 3 años el varón le dice, mami, yo quiero ser niña. Mira, los niños no saben ni lo que quieren. Ah, pues el niño me dijo que quiere ser niña. Ah, pues vamos a vestirlo ahora de niña, hacerlo todo de niña. Porque él dijo que quiere ser niña. Mira, si los niños no saben ni lo que quieren la mitad de las veces. Si fuera por los niños, ellos comerían dulces y bizcochos todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Ustedes saben que es así. ¿Por qué es que Dios puso a los padres? Porque el niño necesita la guianza, la instrucción, y la corrección y la disciplina de un adulto maduro que sabe cómo es que la vida funciona para poder corregir al niño y guiarlo por el camino correcto. Para eso fue que Dios pone a los padres. Pero hoy día, ay, no sabemos si el niño quiere ser niño, quiere ser niña, pues vamos a dejar a ver cómo es que funciona la cosa. Hermano, tan fácil que es este asunto. Tan fácil. Mira, hoy día, antes de que nazca ya se sabe. Ponen el sonograma, la máquina de sonograma en el vientre de la mujer y ya le pueden decir, ok, es varón. Es hembra. Eso se sabe. Había temporadas en la sociedad, tiempos pasados, en los cuales no había problema con eso. Simplemente miraban y se sabía cuál es el miembro que tiene. Ok, ya se sabe si es niño o niña. Fácil. Y ya usted preparaba su cunita, si la quería rosa o la quería azul, del color que usted quisiese. Ah, no. Hay que esperar que los niños decidan si quieren ser uno o el otro. ¿Qué mente produce tal cosa? Escuche bien, ¿qué mente produce tal cosa que no sea una mente reprobada y depravada, mi amado hermano? Así podemos mencionar mucho más. Les dije que podríamos dar miles y quizás cientos de diferentes ejemplos respecto a eso. El tiempo se acaba, así que no voy a abusarlos más en ese asunto. Pero el punto es que todos son resultados, mi amado hermano, de una mente depravada. Pablo nos habla aquí ahora a nosotros, mi amado hermano, que la sociedad que persiste e insiste en continuar en el pecado es abandonada por Dios, entregada por Dios para continuar caminando en las lujurias de sus corazones, en las pasiones degradantes de sus cuerpos y eventualmente a caer en un estatus, mi amado hermano, de depravación total y absoluta. Y el punto final es este, que aquí es donde usted sabe que la sociedad ha caído en lo más bajo que puede caer, porque no solamente Pablo dice, y él nos da una lista ahí, que no tengo tiempo para poderla virar, porque son bastante explícitas, lleno de injusticia, maldad, avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, por si acaso se le queda uno afuera, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. ¿Ves? La lista de todos los males, y quizás podríamos haber muchos más, y por eso es que Pablo incluye inventores de males, por si acaso se le olvida a uno, pues siempre se inventan algo. ¿Okay? Y el punto es este. Usted sabe que la sociedad ha caído en este lugar. ¿Cuándo? El verso 32. Aunque conocen el decreto de Dios, porque la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre. Aunque conocen que es malo, mire lo que dice Pablo. No solamente las practican, no solamente las hacen, sino que ¿qué? Que le dan aprobación a aquellos que las hacen también.
En el ejemplo de los padres que no saben si el niño quiere ser niño, niña, lo demás. Yo no sé si mi niño quiere ser niño o niña. Y allá el otro. Qué buen padre tú eres, qué buena madre tú eres, porque estás dando la oportunidad que tu niño decida cuál es su género o su sexo. La sociedad que aprueba lo que es contra la naturaleza, la sociedad que aprueba el pecado, una sociedad, mi hermano, que ha caído en esa escalinata final de la depravación total de la mente. No hacen sentido, ¿ok? No hacen ningún sentido. Y debo de decir que lamentablemente nos encontramos aquí. Nuestra sociedad se encuentra ahí, en donde se aplaude el pecado y la gente la aprueban con gozo y con alegría. Le dan aprobación total y absoluta a todo tipo de prácticas que son contra Dios, contra la naturaleza, contra la palabra, contra la ley de Dios, contra el orden divino y son totalmente pecaminosas. Para cerrar, lo bueno de esto, que Dios tiene el poder para librar a cualquiera persona que clame y pida rescate. Nadie está muy lejos de Dios. Aunque Dios los entrega para que continúen caminando en el camino de la lujuria, del pecado, aunque Dios los deja, muchas veces, ¿sabe qué? Muchas veces Dios deja y entrega al hombre al pecado para eventualmente rescatarlo de ahí. Para que el hombre, experimentando la consecuencia tan odiosa y frustrante y horrible del pecado, clame al Creador para que lo saque del lugar en donde se encuentra. Así que la esperanza no es perdida. Sí, vivimos en una sociedad que está totalmente inundada por el pecado, pero no quiere decir, mi amado hermano, que estamos ahora totalmente sin esperanza o desesperanzados. No quiere decir ahora que nuestra sociedad está totalmente perdida. Por eso es que continuamos predicando el Evangelio, por eso es que continuamos diciendo la palabra de Dios, porque Dios todavía tiene propósitos en este mundo y Dios tiene gente para salvar en esta tierra. Y nosotros como iglesia fiel continuaremos enseñando. Aunque la sociedad continúe en el declive de la inmoralidad, nosotros continuamos predicando la verdad de Dios. Amén.